quieres ponerte aquí a mi lado. Y vamos a escuchar la lectura. Está en una versión, la versión de la traducción al lenguaje actual, TLA. Vamos a prestar atención a esta lectura que nos va a introducir al texto de hoy. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir, porque pecaron. Aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado, sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Dios, de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, disculpad por mi voz, que como veis está muy grave. Para cantar de bajo va bien, pero ya para predicar no tanto. Y tengo que forzarla un poquito, pero me acercaré al micro y espero que podáis seguirme y entenderme bien. Imaginaros por unos momentos algo que sería una noticia muy triste, ¿no?, para nosotros, que haciendo una consulta en el médico nos dieran un diagnóstico el más negativo que pueda haber, en principio humanamente hablando, que es el diagnóstico de una enfermedad terminal. Te quedan pocos días, bueno, no se sabe, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, quizás años, pero esta enfermedad no tiene cura, ¿no? A veces hay algunos bebés que nacen con una esperanza de vida muy pequeñita. Ya el médico dice, mira, este bebé puede durar días. Y a veces ocurre que, pues ocurre así, los bebés se van con el Señor muy pronto y es muy triste. Pero otras veces es verdad que el Señor obra allí y permite que haya bebés que han sido diagnosticados de que se iban a morir y pasaron semanas, días, semanas, meses y años quizás, y tardó en llegar ese momento, ¿no? Ahora, la ilustración es muy sencilla, ¿no? Ya está en vuestras cabezas por delante de lo que os voy a decir. Nosotros nacimos con una enfermedad terminal, queridos oyentes de esta mañana. Nacimos con una enfermedad terminal. No sé si eres consciente de esto, pero tú y yo, y todo ser humano nació con una enfermedad terminal, una enfermedad que se le llama, pues viene de naturaleza, la hemos heredado por nuestra naturaleza pecaminosa, heredada de Adán, el primer hombre que existió en el mundo, y esto nos lleva a la muerte. Esa es una enfermedad terminal. Podemos durar unos años de vida, unos más, otros menos, nos lleva a la muerte. Ahora, pensar también que en aquella situación que os dije, de alguien que le dan ese diagnóstico, explorando y yendo por aquí y por allá, en algún momento alguien le da la noticia de que hay posibilidad de que existe un tratamiento. O sea, cuántas personas que le han hecho ese diagnóstico se han movido por España o han ido al extranjero buscando un tratamiento para curarse. Entonces, imagínate la noticia para alguien que te dicen, te vas a morir, tienes pocos días de vida, y alguien te dice, hay un lugar, hay alguien que puede darte la solución. Así que ya sabéis por dónde vamos, ya os habéis adelantado a mí otra vez. ¿En qué estáis pensando, no? Pues sí, es así. Así como nacimos con una enfermedad terminal que nos lleva a la muerte, Jesús es el antídoto perfecto, es el antídoto para nosotros, es la medicina, es la solución para esta enfermedad. Lo que ha ocurrido es que lo estropeado en la naturaleza humana, desde Adán, desde el principio, con sus graves consecuencias,
es resuelto en Jesús con sus grandes beneficios. Y esto es parte de lo que nos enseña el pasaje de hoy. Y para alguno quizás espero que sea el momento de decir, yo quiero beneficiarme de esto, no quiero morir eternamente. Y para otros sea un momento de irnos de aquí con mucha gratitud en nuestro corazón, ¿vale? Vamos a ver entonces esto a través del pasaje que es, como ha leído Esther, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Vamos a ir viendo este pasaje y algo os voy a hacer participar para que lo hagamos entre todos. El primer versículo que encontramos es este, que veis en la pantalla, y destaco esas dos primeras palabras porque pues, nos ayudan un poquito a entender. Estas dos primeras palabras las encontramos también en alguna versión de la Biblia en el versículo 1, que empieza así, por tanto. En otras dice justificados, pues. Ese pues sería el que se corresponde con el por tanto. Entonces, como bien cae de cajón, el por tanto nos conecta con el pasado, como con los versículos anteriores, como Éfra nos decía el otro día. Versículo 1, capítulo 5, justificados pues. Ese pues nos conecta con lo anterior. Y es que, claro, nunca olvidemos que lo que tenemos delante es una carta. Y las cartas se escriben, ¿no? Puede escribir una carta en varios días, pero tiene un hilo conductor, ¿no? Entonces, a veces vamos estudiando esto por partes, pero tener en cuenta que es una carta, es algo que va seguido. Entonces, aquí hay un hilo conductor a lo largo de este pasaje. Entonces, ¿cuál es el contexto? Pues, ¿recordáis la predicación de Abel? De Sparrow, seguro que os acordáis. ¿Recordáis la predicación de Éfra del otro día? Bueno, ese es el contexto. Refrescamos muy brevemente, justificados, la justificación por la fe. Es el tema que principalmente Abel desarrolló del capítulo 4. Somos justificados por medio de la fe, no por obras ni por méritos ninguno. Como aquel pececito no tenía mérito alguno ni posibilidad de salvarse por sí mismo. Nosotros, como si fuera Dios, es el único que podía salvarlo, ¿no? Entonces, de esta misma manera, nadie puede salvarse por sí mismo, está clarísimo. Pero luego con Éfra vimos la semana pasada que la consecuencia de la justificación por la fe es que hemos sido reconciliados con Dios. Y eso es fantástico, que tú y yo estemos en paz con el Dios creador, porque no nacimos en paz con Él. Nacimos enemistados por esta herencia de Adán. Entonces, fantástico, o sea, el resultado de que hemos sido justificados por la fe es que estamos en paz con Dios. El mérito está en Cristo. Decía el versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mérito es lo que Dios y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces surgen algunas preguntas. Estas son las que os propongo ahora. ¿Por qué somos pecadores? Pensar un momento. Sé que para decir Esteban es obvio. No, igual para alguien no lo es en esta mañana que está aquí visitándonos, ¿no? ¿Por qué somos pecadores? ¿Por qué necesitamos ser declarados justos delante de Dios? ¿Qué es lo que nos enemistó con Dios para necesitar ser reconciliados y conseguir estar en paz con Él? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues vamos a tener la respuesta en el pasaje de hoy, en primer lugar en este versículo, que ya nos da muchas buenas pistas, y digamos, ahí vamos a ver un proceso ordenado, y luego a partir de aquí vamos a ver el pasaje. Es un pasaje interesantísimo, lo vais a ver ahora conmigo, por todos los contrastes que se dan. Son constantes contrastes en cada versículo, marcando dos líneas, marcando dos partes diferentes, pero contrastadas o comparadas entre sí. Entonces, lo primero que tenemos es este proceso. ¿Podéis observar ahí el proceso? Tenemos que el pecado entró por un hombre, ese hombre sabemos quién es, ¿no? Adán. Entonces, tenemos a Adán, por él entra el pecado tiene como consecuencia la muerte, y la muerte pasa a todos los hombres. Tenemos aquí el proceso más o menos reflejado, ¿lo veis? Adán, pecado, muerte, pasa a todos, y al final todos pecan. Es decir, al final no solamente es que hemos heredado el pecado de Adán, es que si tú y yo somos muy sinceros, de bebés no podemos decirnos nada ni inculpar a un bebé, pero en medida que vamos teniendo conciencia, nuestro propio pecado, hay que asumir que nosotros también pecamos, ¿no? Si hubiera la posibilidad de que alguien naciera con la naturaleza pecaminosa y no hubiera pecado, no habría problema, sería alguien perfecto, pero no es posible. Nacimos con naturaleza pecaminosa, y es que además nos ganamos el reconocimiento, el mérito de que hemos pecado nosotros. Entonces, este texto enseña algo importante que responde a un dilema, que es el siguiente. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? A ver, pensarlo un minuto, tengo que daros unos segundos para pensar, ¿vale? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Algunos irán a una línea, otros a la otra, nos dirán, no, somos pecadores porque pecamos. Como pecamos es que somos pecadores, y otros no, pecamos porque nuestra naturaleza es que somos pecadores.
Bueno, ya tendréis alguna respuesta en vuestra mente y vais a permitirme que os dé yo la respuesta correcta, ya que estoy aquí y me toca predicar, tengo que asumir esa responsabilidad, pero no porque la saco de la manga, sino porque lo hemos visto en el versículo 12. Si lo tenéis ahí abierto y lo podéis ver, vemos que ambas cosas son correctas, ¿no? Somos pecadores porque pecamos, es decir, nosotros cometemos pecado y eso ya nos sentencia y nos evidencia que somos pecadores, pero al mismo tiempo pecamos porque hemos heredado entonces una naturaleza de Adán que nos lleva a pecar. Entonces avanzamos en otra pregunta, vamos con varias preguntas para usar nuestras neuronas esta mañana, pensar un poquito, ¿cómo sabemos que somos pecadores? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues ahí entra un tema importante que es el lugar de la ley. Las leyes, ¿no? Las leyes que son las que de alguna forma se ponen en nuestra sociedad para decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces vamos a introducirnos en el tema de la ley. Versículos ahora 13 y 14. ¿Cómo sabemos que somos pecadores? Bueno, imaginamos ahora, antes estuvimos en la ilustración en términos sanitarios, ¿no? de salud física. Ahora vamos a una ilustración del mundo legal. Imagina por unos momentos que has cometido un delito. Has hecho algo que es considerado un delito, lo has cometido, se te detiene. ¿Por qué se sabe que es un delito? ¿Por qué se sabe que es un delito? Pues porque existe una ley que dice que eso no se puede hacer. Y entonces la ley nos marca, tú te has saltado la ley, tú has transgredido la ley y por lo tanto se considera que has cometido un delito. Eres llevado a juicio, en el juicio se establece una sentencia y vamos a imaginar lo peor del mundo, que el delito es grave y que aunque en este país no existe, en otros sí, la pena de muerte. Así que has cometido esto, has sido juzgado y mereces morir. Así que esta es la sentencia. Vemos la ilustración muy directa otra vez con el Evangelio, ¿no? La cosa es que nacemos, ya lo dijimos, sentenciados a muerte por la herencia y por nuestro pecado cometido. Pero también pensamos que Jesús pagó por nosotros justo para librarnos de la pena de muerte, ¿verdad? Ahora volvemos al planteamiento. Claro, la cuestión es otra. ¿Somos pecadores sentenciados a muerte antes o después de que existiese una ley que decía lo que está bien y lo que no está bien? Vuelvo a leerla así para seguir pensando en esto. ¿Somos pecadores sentenciados a muerte? Sí, eso está claro. Somos pecadores, nacimos sentenciados a muerte. Pero esto entonces es antes o después de que existiese una ley que dice lo que está bien o no está bien. Porque en el mundo alguien lleva una sentencia en base a una ley que le dice eso está mal hecho. Este es el dilema de los versículos 13 y 14, ahí lo tenéis. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La ley llegó con Moisés. Había ciertas normas antes, ciertas normativas, pero la ley establecida de una forma bien definida, llegan con los 10 mandamientos y todas las leyes a continuación. Entonces, antes, sin embargo, dice el versículo 14, la muerte reinó desde Adán, no desde Moisés. ¿Con quién vino la ley? Aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. No dice que no hubieran pecado, dice que no era una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Estos pasajes, estos dos versículos, nos enseñan que si hubo muerte antes de la ley mosaica, hubo muerte antes de la ley mosaica, y quiere decir que ya había pecado entonces, porque la muerte es la consecuencia del pecado. Entonces, aunque no había ley, había pecado y había muerte. Aunque no se pecara como Adán, la naturaleza estaba innata en todos desde un principio. Y por eso, desde que entró el pecado en el mundo, claro, desde que Adán pecó, y por lo tanto la muerte para todos. Vamos a poner un ejemplo cotidiano, ¿no?, de nuestro día a día para entender mejor. Hay cosas que están mal aunque no haya una ley que lo diga, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo. En el contexto del maltrato a los menores. El maltrato al menor, los menores que viven en un contexto de violencia en casa, por ejemplo. Ya hace bastante tiempo que sí que se ha dictaminado que una mujer que es maltratada por su marido es una mujer víctima de violencia y el apellido que han puesto es violencia de género. Al margen de que nos guste o no este apellido, está claro que es violencia y que la condenamos y que es algo que no... Entonces, en algún momento se ha dictaminado que esta persona es víctima y con ello tiene una serie
de sistema de protección para ella, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con los menores? Pues los menores ha sido hace poquito, no sé si ahora era 2, 3 años, bueno, 4, no me acuerdo con mucha precisión. Alguien dijo, ¿y qué pasa con esos menores que están presenciando la violencia en su casa? Cómo su padre maltrata a su mujer, a su madre. Pues al fin, no lo decía la ley, empezó a decir la ley que esos niños son también víctimas de violencia. Yo me pregunto, ¿esos niños eran víctimas de violencia a partir de que la ley dijo que lo eran? ¿O ya estaban siendo víctimas de violencia desde hace siglos en que presenciaban esa agresividad, ese atentado contra la vida de uno de sus progenitores, ¿no? Pues supongo que la respuesta la tenéis, ¿no? Ellos no empezaron a ser víctimas de violencia desde que hubo una ley que lo dijo. De hecho, puede haber cosas que hasta la ley ahora diga que están bien y nosotros sabemos que es pecado, porque hay otra ley por encima, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, hay cosas que aunque la ley no lo haya dicho, ya se saben que están mal. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dicen algunos, si al final ya el pecado ya se sabía que estaba ahí, ya la muerte vino a reacción del pecado antes de la ley, pues la ley vino para evidenciar nuestro pecado, ¿no? Ya lo había, pero es como Dios dijo, voy a demostraros como vosotros estáis rebeldes contra mí. Fijaros, hay que vivir así. Ya Dios, cuando dio los 10 mandamientos, sabía que no habría ser humano que podría cumplirlos de una forma rigurosa y perfecta, ¿verdad? El capítulo 7 nos va a ayudar a entender todo esto. Ahora, no solamente presenta la ley para decir, mira, qué pecadores sois, qué pecáis, sino que también que hay una solución. Dio paso a la gracia de Dios con el perdón para los que hemos infringido la ley. Y eso es lo bueno. Vino una ley para decir, sois pecadores, merecéis la muerte, pero viene la gracia de Dios para darnos una alternativa. El acto perfecto de justicia en Jesús es el que nos justifica y nos da vida. Por eso, al final, el versículo 20 de este pasaje de hoy dice que la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Abundara quiere decir para que se evidenciara la transgresión, el pecado, pero donde el pecado abundó, mirad, la buena noticia, sobreabundó la gracia, ¿verdad? La frase que vimos ahí, Adán, el cual al final es figura del que había de venir, ya nos introduce al siguiente apartado, que son los contrastes que vamos a ver en los versículos siguientes, ¿vale? Después de esta introducción, los contrastes que se van a presentar. Y cuando dice que Adán es figura significa, y tenéis de fondo el sello, la estampa de un sello, porque realmente significa imagen, ejemplo, la impronta de un sello, la marca o la estampa hecha por un molde. Esto es lo que quiere decir que es Adán con respecto a Cristo. Él es figura, es un tipo, es un sello, es una impronta de un sello. Y esto va a abrir la puerta a lo que viene a continuación. De hecho, fijaros que ese que habría de venir está claro quién es, ¿no? Ya lo tenéis identificado, lo va a decir a continuación. Pero también leemos en Corintios capítulo 15 que a Jesús, ¿cómo se le llama? ¿Recordáis? Con respecto a Adán también hay un referente, ¿no? ¿Cómo se le llama? ¿Recordáis? ¿Cómo? El postrer Adán. Leemos allí el texto de Corintios y dice que hay el Adán y luego hay el postrer Adán, ¿no? Como este contraste entre estas dos líneas. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver contrastes. Y fijaros, avanzamos, versículos 15 y 16, y mirad cómo reflejan allí los contrastes. Está en rojo, no hace falta que os fijéis en el resto del contenido, que lo veremos a continuación, pero mirad, contrastes en cuanto a frases que establecen comparación. Ahí lo veis, ¿verdad? No sucede con como con. ¿Vale? Bueno, ya lo veis ahí, lo tenéis en rojo. No sucede con como con. Vuelvo otra vez. Tampoco sucede con como con. Pero mirad, seguimos adelante y otro contraste. Porque si por, mucho más. Porque si por, mucho más. Interesante, ¿no? En el texto. Y seguimos. Ya, versículo 12. Tal como, así también. Es otra frase de contraste. Versículo 18. Tal como, así también. Así como, así también. Así como, así también. Así que si leéis el texto, eso nos ayuda para estructurar todo. Realmente parece el texto de entrada un poco difícil, pero luego vamos viendo estas comparaciones, estas frases de comparación, y nos ilustran, pues eso, frases que marcan dos contrastes. ¿Qué contrastes son? Pues ya tenéis aquí dos líneas muy remarcadas. Una es la línea de Adán y otra es la línea de Cristo. Y van a hacer contrastes constantemente. Lo primero que se nos traslada es el impacto que han generado, que es el siguiente. Uno, Adán, impactando a muchos
a todos, dice en algún texto, y a muchos. Igualmente luego viene uno que es Cristo, impactando a muchos o a todos en algún texto. Así que este es el impacto, fijarlo en el texto. Mirad, otra vez resaltado. Mira cuántas veces por un hombre, ese hombre es Adán, pasó la muerte a todos. Por la transgresión de uno, Adán, murieron muchos. Por la gracia de uno, muchos, Cristo. Por una transgresión, otra vez, que es Adán, condenación a todos. Por un acto de justicia, que es el de Jesús, la vida para todos. Por la desobediencia de uno, un hombre, muchos pecadores. Por la obediencia de uno, Jesús, muchos justos. Qué bien, ¿verdad? Ilumina el texto así, ¿ayuda? Cuando volváis a casa, si queréis revisar el texto, espero que salte a la luz esto y ya os va a estructurar el texto y ya no parece tan complicado, ¿verdad? ¿Qué contraste es tan bueno? Línea de Adán, línea de Jesús. El impacto es tan grande como que todos estamos afectados por el pecado de Adán, como sabemos, pero igualmente muchos podemos beneficiarnos de la gracia y de la justificación en Cristo. Ahora observemos el texto entre todos, sobre todo para los que os está dando el sueño. Necesito que estéis aquí conmigo y que no os durmáis. Vamos a seguir juntos el texto y os voy a pedir que participéis. Vamos a observar y vais a decirme qué contrastes observáis en el texto. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver dos conductas de Jesús, de Adán y de Jesús, y tres consecuencias de esas conductas, ¿vale? Os pongo ya el marco, os anticipo. Dos conductas, dos acciones y luego dos consecuencias, dos resultados, ¿vale? De la conducta de Adán y de la conducta de Jesús. El primero, vamos a ver, observamos el texto, ¿vale? Espero que la letra no esté muy pequeña. Y ahora os voy a pedir que observando el texto me digáis qué contraste observáis en la acción, lo que hace Adán y lo que ha hecho Jesús. ¿Alguien puede decirlo en voz alta? Que levante la mano si lo tiene. ¿Qué dos cosas veis en contraste de la línea de Adán y de la línea de Jesús en este texto? A ver, transgresión en Adán y justicia en Cristo. También puede ser transgresión en Adán y en Cristo lo que, aparte de justicia y más palabras, ¿qué veis allí? Gracia. ¿Alguna más? Vida ya lo vemos después. La vida es la consecuencia. Ahora vemos la acción. La acción es que Adán transgrede, pero Jesús obra con justicia, con gracia, obediencia. ¿La tenemos ahí en el texto? No, no está en el texto. Te estás yendo, Baruja, estás en otro texto, ahí con tu texto abierto. Esa va a venir a continuación. Entonces, bueno, ya tenemos Adán, transgresión, y Cristo, don, gracia y acto de justicia. ¿Vale? Esta es la acción de Adán y la acción de Jesús. Vamos a ver la segunda acción. Y esta se la pido a los adolescentes, por favor. Ningún mayor de 16 puede responder. Menores de 16. ¿Cuál es el contraste entre la conducta de Adán y la conducta de Jesús? ¿Qué me decís? Observar el texto. No es difícil, os lo pongo porque no es muy difícil. Desobediencia y obediencia. Bien, bastante claro en este texto, ¿verdad? Ahí tenemos el contraste. La obediencia de un hombre que es Adán y luego la desobediencia en un hombre y la obediencia en uno que es Cristo. Otro contraste, entonces. Ahí tenemos los dos contrastes en cuanto a la acción, lo que han hecho. Lo que ha hecho Adán y lo que ha hecho Jesús. Ahora vamos a ver resultados. Encontramos al menos tres consecuencias o resultados. Os pongo otra vez ahí el texto y me decís, ¿qué resultado observáis ahí? En los versículos 16 y 18 de la acción de Adán y de la acción de Jesús. ¿Cuáles serían los contrastes que veis? El contraste. Condenación y justificación. Muy bien, ha ido ahí exactamente, ¿eh? Ahí lo tenemos en el texto, ¿verdad? Consecuencia. Por la transgresión resultó en condenación por parte de Adán. Y la dádiva, el don, la gracia, resultó en justificación. Ahí tenemos. Y aquí abajo también, ¿no? Condenación y justificación. Muy bien. Perfecto. Ahí tenemos entonces primera resultado, consecuencia. Vamos a ver la segunda, ¿vale? Ahí tenemos consecuencia de la desobediencia y de la obediencia. ¿Cuál es? Esta es muy sencilla. Dejamos a los adolescentes otra vez para que se... ¿Cómo? Pecadores y justos, ¿no? Ser constituidos pecadores. Los que siguen la línea de Adán desobedecieron y esto ha traído que todos, muchos, todos pecadores, por la obediencia de uno a Cristo,
podemos ser constituidos justos. Muy bien, pues ahí tenemos ya la segunda consecuencia, la tercera y última, ¿vale? De estos contrastes que vemos en estos pasajes, está en los versículos 17, 18 y 21. Así que observamos otra vez el texto y a ver quién observa algo. Ahí no puse nada en rojo para que lo descubramos, en estos textos. Contrastes entre consecuencia de la línea de Adán y consecuencia de la línea de Jesús. A ver, alguien que levante la mano, quien va a hablar para que yo vea quién está hablando y escuchemos. A ver, Ana. Muerte y vida eterna. Muy bien, principalmente eso, ¿verdad? Ahí está, muerte y vida eterna, correcto. También aparece condenación, pero ya lo vimos antes, vuelve a aparecer ahí. Condenación, justificación, pero sí, eso es lo que quería resaltar. Muerte y vida. Ahí tenemos, fijaros qué cuadro, ¿no? Línea de Adán, ¿qué te parece? Oye, ¿en qué línea estás tú? ¿Sabes en qué línea estás? Nacimos en la de Adán. ¿Estás ahí todavía? Tenemos la línea de Adán, que es transgredir la ley de Dios, que es desobediencia frente a la ley de Dios y como consecuencia condenación, muerte, eres pecador. Pero tenemos la línea de Cristo, que Cristo ha venido para abrir algo totalmente diferente, para dar una solución para esto. Así que nos acercamos a la conclusión ya. Y ahí vamos a ver una correlación. Así como hay una correlación entre el versículo 13 y el 20, que es con respecto a la ley, es interesante que veis al principio del pasaje, el versículo 13 abre el tema de la ley y luego, como antes lo mencioné, el 20 vuelve a hablar de la ley. Igualmente, empezamos el pasaje en el 12 con ese proceso del pecado, muerte, pasó a todos, y ahora el 21 también se conecta con esto, el 12 y el 21 se conectan entre sí, como podéis ver, justo con el énfasis en lo que ha venido a través de Jesús. 12-21 es un número capicúa, ¿no? Así llamamos, 1-2-2-1, no es difícil de olvidar, ahí lo tenemos. Entonces vemos una correlación entre lo primero que hemos visto y lo segundo que se narra. Aquí iniciamos con un diagnóstico muy feo, ¿verdad? Leyendo esto, Dios mío, qué mal estamos, ¿no? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por el pecado, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron, y ahí estamos todos. Pero mirad cómo concluye este pasaje con un mensaje de esperanza, ¿verdad? Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hay tres partes, y ya termino en este proceso, tres partes. Tres partes o tres participantes, igual así lo entendemos mejor. Uno es Adán, ¿no? Otro es Cristo y otro es tú y yo. Estamos en este proceso también, estamos parte de esto. ¿Cuál es la parte de Adán? Bueno, pues la parte de Adán es muy sencilla, ya le hemos dicho, es la herencia que nos ha dejado, pecaminosa, que nos convierte en pecadores. También somos pecadores por nuestra propia desobediencia y transgresión de la ley. Estamos condenados a muerte, ya quedó claro. En segundo lugar, tenemos a Cristo. Cristo, por su muerte, paga nuestra deuda, nos deja libres de la condenación, nos justifica delante de Dios y nos da vida. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿En qué sentido participamos de este proceso? ¿Qué podemos hacer? Pues esto está muy bien reflejado en el versículo 17. Miradlo ahí, ¿veis? Ahí tenemos las tres partes. Porque si por la transgresión de uno, este uno es Adán, ya tenemos la parte de Adán, ya la tenemos clara, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, este uno es Jesucristo, es la parte de Cristo, gloria a Dios, que hemos celebrado hoy, es la solución, es la alternativa. Ahora mirad que he destacado en letras un poquito más grandes, los que reciben. ¿Y eso quiénes son? Los que reciben. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don, de la justicia. Ahí estamos nosotros. La responsabilidad que cada ser humano tiene frente a este proceso. Vemos lo que ha venido de Adán, vemos lo que nos viene en Cristo y ahora viene tu decisión. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo frente a esta realidad? ¿Recibir qué es? Recibir significa, es algo activo. Si fuera pasivo, quizás otras líneas teológicas defienden la pasividad del ser humano, que no puede intervenir en este proceso. Sin embargo, este es un concepto que he estudiado. Es activo, es decir, significa echar mano de. Eso significa agarrar, conseguir significa. O sea, los que consiguen. O sea, que hay una parte activa en el ser humano en este proceso, no que tengamos mérito en la salvación, pero sí que para llegar al final, punto final del beneficio de lo que Cristo ha hecho,
tú y yo tenemos que tomar una decisión. Los que reciben son estos, los que toman, los que echan mano de la gracia y del don. Esto, claro, tiene que ser previo a un reconocimiento que es de que soy un pecador. Porque no echas manos de un salvavidas si no te sientas que estás en peligro de muerte, ¿no? ¿Para qué vas a buscar el antídoto si no crees que tengas una enfermedad de muerte? Entonces, lo primero y necesario, imprescindible, es que reconozcamos que estamos en peligro y que somos pecadores. De Adán a Cristo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Te puedes ubicar claramente en esta mañana? ¿Tienes claro el lugar en el que tú estás? Es necesario primero identificarnos con Adán. Esto es, soy un pecador de nacimiento. ¿Puedes aceptar esto en esta mañana? Soy un pecador de nacimiento. Recibí la herencia pecaminosa de Adán y lo tengo más que comprobado porque soy rebelde y desobediente. Sé que de muchas maneras, muchas veces, desobedezco e infrinjo la ley de Dios. ¿Tienes esto claro? ¿Eres capaz de identificarte con esto? Piénsalo. Es una respuesta en tu interior y con Dios. Entonces, si damos ese primer paso y tú puedes identificarte en la línea de Adán y reconocerte pecador, entonces viene la segunda buena noticia en esta mañana, y es que podemos, en segundo lugar, identificarnos con Cristo, recibir la gracia, recibir el regalo de la vida, ser perdonado y ser declarado justo delante de Dios. Esto es posible. Estamos mal, pero hay una solución, ¿vale? Puedes identificarte con Cristo y decir, sí, yo creo. Creo en Jesús, necesito a Jesús en mi vida. ¿Puedes decir esto? ¿Puedes sentirlo ahí? ¿Puedes razonarlo en la medida de lo posible con nuestra mente? ¿Sí? Bueno, pues no acaba ahí el proceso, como hemos visto. Esto es lo que viene de Adán, esto es lo que viene de Cristo. Ahora entonces puedes identificarte, estás preparado. Identificarte lo hemos visto con Adán, con Cristo. Estás preparado para recibir el don y el regalo porque hay que recibirlo. ¿Estás preparado? ¿Estás dispuesto? Estamos en Navidades y es muy fácil relacionar y hablar de regalos, ¿no? Pero es esto, Jesús ha venido a dar un regalo. Y como en estas Navidades, si alguien te ofrece un regalo y tú no lo coges, no lo vas a disfrutar, ¿eh? Y esta sé que es una ilustración que conocéis, muy sencilla, pero que lo ilustra bastante bien. El regalo de Jesús, de la salvación de tu vida, no la vas a disfrutar si no lo recibes. Está ahí, Está ahí. Está ahí ofertado para todo ser humano. Pero hasta que tú no decides, soy un pecador, recibo a Jesús, recibo el regalo de Jesús en vida, no podrás disfrutarlo. Como bien algunos nos dicen en algunas reflexiones, sería el mejor regalo de estos días que tú, si no lo has hecho, decidieras personalmente, quiero recibir el regalo de Jesús en mi vida. Espero que podamos pensar en esto y cualquier duda sobre esto, estamos disponibles para hablar con vosotros. Si alguien está aquí que esto le genera dudas, que no entiende del todo este proceso, cómo funciona todo esto, qué significa exactamente esto, por favor no te vayas. Y si te ha quedado claro y has además tomado esa decisión y eres alguien que en algún momento de tu vida ha recibido al Señor, ya has recibido esta gracia, por favor disfruta estos días y que tu disfrute sea algo que los demás puedan percibir en ti y en mí, porque tenemos el gran regalo y podemos disfrutarlo y tener esta paz en nuestro corazón. Señor, en esta mañana cerramos así nuestro tiempo, agradecidos por tu palabra otra vez, que nos confronta, ¿no? Enseñando cómo somos. No hay duda alguna, si uno se ve para adentro, pecamos, somos pecadores, pecamos, seguiremos pecando. Te damos gracias porque tu gracia nos perdona, nos restaura. Te damos gracias por el regalo de Jesús, de su vida, muriendo por nosotros para perdonar nuestros pecados, para librarnos de la sentencia, de la pena de muerte, que era lo que nos tocaba. Gracias por Jesús una vez más, como hemos dicho ya varias veces durante esta mañana. Por último, oramos por alguna persona aquí presente que no haya dado el paso de recibir el regalo, que se lo está perdiendo. Te ruego que puedas hablarle a su corazón, a su mente, que pueda entender y abrirse por medio de la fe para recibir este regalo de parte de Dios. Señor, oramos. Tú ves la situación de cada uno, ves quién necesita más entendimiento, ves quién necesita más emoción. No sé lo que necesita cada uno. Obra para que no haya una persona aquí presente que hoy o en estos días no haya decidido recibir a Jesús, recibir ese regalo en su vida y en su experiencia para tener vida,
para ser justificados delante de ti. Gracias por los que tenemos ese regalo. Ayúdanos a disfrutarlo más, a no apegarnos a las cosas de este mundo que nos ponen tristes, que nos angustian, y a agarrarnos más al regalo de Jesús y la salvación que tenemos en Él. Y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.